Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Buenos días. Vamos a hablar hoy de el dinero. Esa maldita bendición o esa bendición maldita, ese potencial, la mayoría de las veces que percibimos como inalcanzable, imposible. La mayoría de la gente, aunque hay personas que no tienen demasiado conflicto con el dinero, vamos a desmitificar este tema que a todos nos toca, como todos los temas que solemos tocar en Perlas del Vacío. También en esta ocasión, este tema del dinero nos toca de manera muy directa, porque vivimos en un sistema basado en una economía, la economía del dinero. Te propongo que te quedes con nosotros a bucear profundo dentro de ti mismo para encontrar ese potencial, esa perla que hoy se llama dinero. Y el otro día, después de hacer un pago, notaba cierta carga, cierto enfado, hasta que caí en la cuenta que realmente el dinero, al fin y al cabo, no era otra cosa que una especie de potencial intermediario para conseguir otros potenciales más inmediatos, ya fueran pagar una factura o conseguir alimentos, ropa, artículos de servicio o cualquier otra cosa, ¿no? En realidad el dinero estaba o está haciendo una función de intermediario que me permite, aliviar o satisfacer mis propias necesidades. Entonces estamos hablando, queridos amigos, cuando hablamos de dinero, estamos hablando indirectamente de necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades o tal vez deseos? Si hablamos de necesidades, estamos hablando de consumo. Y ahí podemos observar qué clase de consumidor soy. Podría ser una buena pregunta. ¿Qué clase de consumidor soy? ¿Soy únicamente un consumidor compulsivo? ¿Estoy a lo largo del día enfocado o enfocada en consumir, en satisfacer esas necesidades o deseos? Porque, queridos amigos, el temita va por ahí, en darme cuenta de cómo me opera esa necesidad que responde justamente
a un programa, un programa biológico, un programa psicológico, un programa de nuestro cerebro que tiene una función y realmente tiene una función lógica, coherente, pero lo que pasa es que cuando el humano lleva esa función a una disfunción, es decir, cuando realmente esa necesidad termina abordándonos de manera inconsciente y desbordándonos, ahí entramos en una especie de situación de entropía que nos va a llevar a un futuro en el que cada vez esa necesidad nos va a seguir desbordando más y más. Y queridos amigos, esto finalmente, si hablamos de dinero o economía, nos va a llevar a la deuda. Cuando mi necesidad me desborda y no soy capaz de gestionarla, a lo que me va a llevar es a buscar más potencial intermediario, es decir, dinero, para satisfacer esas necesidades a las que no estoy siendo capaz, de las que no estoy siendo capaz de gestionar y a las que no estoy siendo capaz de anticiparme. Y así es como llegamos a la deuda. Y la deuda, ¿qué es la deuda? Técnicamente, la deuda es un potencial en negativo, es un potencial que no está siendo reconocido, un potencial dentro de mí, pero que no está siendo reconocido, porque queridos amigos, si tengo una necesidad es porque tengo en modo negativo, es decir, en modo aún no reconocido, tengo la capacidad de satisfacer esa necesidad. Lo que pasa es que todavía, digamos que lo tengo en modo inconsciente. A eso me refiero cuando hablo de un potencial en negativo. Por ejemplo, el otro día, cuando entraba a un supermercado, observé que como cada día había sentado en la puerta, en el suelo, una persona que todos los días está ahí esperando que alguien le eche una moneda para así satisfacer su necesidad más inmediata de alimentarse. Pero observando a esta persona que es joven y con mucho potencial, no me cabe duda, porque no me parecía que tuviera ninguna limitación real, ni física ni mental, sin embargo esta persona se conformaba con sentarse a que alguien le lanzara una moneda. Me di cuenta que realmente esta persona tenía un gran potencial, pero en modo negativo, no era consciente de su propio potencial. Y por eso simplemente se conformaba con sentarse y recoger las pocas monedas que alguna persona le pudiera echar. Por eso es importante que nos demos cuenta de que si tengo una necesidad es porque también tengo la capacidad de satisfacerla. Lo único que pasa cuando genero deuda, cuando no tengo, en este caso, el dinero para satisfacer esa necesidad, es que estoy funcionando, estoy siendo operada por mis necesidades o deseos, pero no estoy siendo capaz de de poner en un modo positivo, es decir, en un modo concretar cuáles son las cosas que podría hacer, los movimientos, las acciones que podrían convertirme, además de en un simple consumidor, también en un generador de potenciales. Y aquí, cuando empiezo a convertirme en generador de algo, es donde voy a poder empezar a equilibrar esta ecuación de la economía en mi vida. Porque evidentemente si solo estoy en modo consumo,
va a llegar un momento en que la poca energía en este momento, en este caso, dinero, aunque también estarían jugando otros tipos de energía, pero no vamos a hablar de eso en este programa. Vamos a hablar de la energía, si consideramos como energía un potencial, como por ejemplo el dinero. Y digo que si no estamos reconociendo ese otro aspecto que también existe, que es el de generar algo, pues vamos a llegar, la necesidad va a estar siempre alcanzándonos y dejándonos sin futuro, sin un mejor futuro. De esta manera, cuando no estamos siendo capaces, cuando estamos siendo gestionados simplemente por esta necesidad, quiere decir que estamos permitiendo que el pasado gestione nuestro presente. ¿Por qué digo que el pasado? Porque estos programas de necesidad o de deseo son programas fundamentalmente biológicos y son programas que están ahí instaurados desde el principio de la humanidad, ¿no? Es una información filogenética de la especie, el mantenerse con vida, y esto es necesario que esté ahí porque los instintos los necesitamos para mantenernos con vida. Pero cuidado, porque la evolución se trata de como de trascender estos programas básicos. Y si no somos conscientes de que estamos funcionando en nuestro presente desde una información del pasado, vamos a estar configurando un futuro en el que realmente no vamos a tener una capacidad de elección ni de decisión. Con lo cual vamos a tener un futuro exactamente que va a responder exactamente a la información de ese pasado. Un pasado que está siendo, como digo, gestionado de un modo inconsciente y por tanto no tenemos capacidad ni de elección ni de anticipación. Probablemente muchos de vosotros estaréis reconociendo este patrón en vuestra vida, como yo misma. Para mí, hacer este programa es un gran desafío a mis propios patrones limitantes. Así que ahora sabéis por qué hago este programa. Realmente es un programa que hago para mí, pero soy consciente de que cuando buceo en estas profundidades de mi propio inconsciente, de mí misma, y le pongo voz y lo publico, soy consciente de que, como evidentemente el inconsciente actúa de la misma manera o de manera muy parecida en todas las personas, pues estoy dando la oportunidad de que otras personas también buceen y sean capaces de identificar sus propios patrones. Así que ahí estamos, y vamos a hacer una pausa y para un poquito, pararnos y asentar todo esto con una canción. Naturalmente no podría ser otra que la de Pink Floyd, la famosa canción de Pink Floyd, de Money. Hasta ahora, y os dejo con Money de Pink Floyd.
Don't give me that good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. Así que la deuda resulta que es un potencial que tengo dentro de mí, es decir, una capacidad de generar algo, pero que está en negativo, no está siendo reconocida por mí. Porque si tengo una necesidad, quiere decir que también tengo el potencial de satisfacer esa necesidad, de darle una salida. Tengo la capacidad también de generar potenciales para satisfacer esas necesidades, porque si no, simplemente no tendría necesidades. Así que quizá la diferencia entre un pobre y un rico, independientemente de la situación, digamos, particular, aunque bien es cierto que, hay situaciones que pueden ser muy complicadas, pero partiendo de una situación más o menos normal, que algunas personas pueden tener más o menos ventaja, todos conocemos historias de personas que han tenido una situación muy desfavorable económicamente hablando y que sin embargo han terminado teniendo grandes fortunas, por ejemplo.
muy probablemente estas personas no cayeron en el victimismo ni en el fatalismo y fueron capaces de encontrar ese potencial dormido negativo y sacarlo a la luz, convertirlo en algo concreto, convertirlo en un proyecto, en definitiva, un potencial que si antes simplemente estaba en modo consumidor, finalmente se equilibró esa balanza y encontrando la persona, como digo, ese otro aspecto dormido que también era capaz de generar algo, de generar potenciales. Y en este generar los propios recursos y aprender a administrarlos es donde cambia todo. Porque podríamos empezar, por ejemplo, por a la hora de consumir, que esto es algo que hacemos todos, todos somos consumidores, estaría bien como ejercicio empezar a observar esa pulsión, ¿no? Que a la hora de consumir, que tiene que ver con los deseos y tiene que ver con la necesidad, porque no es lo mismo desear que necesitar. Digamos que la necesidad respondería más a una necesidad inmediata, concreta, ¿no? La necesidad de comer, de tener una ropa, de tener una casa, en fin. Y el deseo vendría a tener más que ver con estas necesidades, la mayoría de las veces, sobre todo en esta sociedad de alto consumo, consumo desmesurado, tendría que ver con otro tipo de necesidad, más psicológico, que probablemente va a tener que ver con una especie de sensación de vacío interno que no sabemos cómo llenar. Entonces, a lo mejor una forma que tenemos de, digamos, ahogar esa sensación, de quitárnosla de encima, es comprar cosas. Salir y echar la tarde o la mañana de compras, paseando por un gran centro comercial. No pasa nada con esto, es una forma que muchas personas empleamos, porque yo también lo he hecho en alguna ocasión. Lo interesante, realmente no se trata de, no es una crítica, ni por supuesto conduce a ninguna parte el sentirse culpable. Es más interesante y más práctico el usar cuando tenemos esta pulsión, que sería el observar cómo estamos siendo operados por esta pulsión inconsciente y observar cómo nos dejamos llevar, ¿no? Para darnos cuenta de el cómo ocurre esto y finalmente el ver el por qué ocurre esto, ¿no? El observarme dentro de mi pulsión me va a sacar del automatismo y de inconsciente, poco a poco, en la medida en que yo esté dispuesta o dispuesto a mirar honesta y sinceramente, ¿no? Entonces vemos que observarme en esta pulsión consumidora, finalmente, y reconocer que tengo también esta otra cualidad generadora. Lo que pasa que, por ejemplo, si la cualidad consumidora me aborda de manera, como digo, inconsciente y me desborda, voy a terminar llenándome de deudas y estaré funcionando en un modo en el que estoy siendo operada, como digo, desde un programa del pasado. Y ahí no voy a tener oportunidad, no voy a tener chance para adelantarme a mis necesidades y conseguir anticiparme a estas necesidades. Entonces voy a ser alcanzada por esa dinámica
por esa lógica de mi pasado en base y basada en la necesidad. Entonces, la propuesta es que me observe cómo estoy siendo operada a la hora de consumir, reconocer que también puedo empezar a abrirme a esa cualidad generadora de potencial y empezar a habilitar recursos que me permitan anticiparme a esas necesidades. Cuando estoy en modo inconsciente, respondiendo simplemente a un consumo porque muy probablemente hay una desconexión tengo una desconexión entre esa esencia que soy, entre esa conciencia que soy y entre que es mi aspecto más abstracto, que tiene toda la información, y entre ese ser concreto, ese humanito que va caminando de la forma más concreta sobre la tierra. Entonces, el abrirme a observarme cómo ese humano está siendo operado por un inhumano que está siendo informado por un pasado que responde a unos programas todavía muy básicos y que no está llevándome a una conciencia probablemente de ese vacío, si estoy hablando de deseos, no de esa necesidad de llenar el vacío, porque aquí hay varios aspectos que, como veis, estoy un poco separando lo que es la necesidad básica y concreta de esas otras necesidades que responden más a necesidades psicológicas y emocionales que tienen más que ver con una desconexión de lo que soy, ¿no? Con ese vacío no reconocido. Y que, como digo, voy a estar buscando llenarlo no solo con cosas materiales, yendo a comprar para calmarme esa ansiedad o ese sentimiento de soledad, sino también voy a estar usando las relaciones, ¿no? Voy a estar consumiendo relaciones también, por ejemplo, ¿no? Como digo, no hay nada de malo en esto. Lo único que hay es una pulsión de la que no estoy siendo consciente, pero estoy siendo operada. Entonces, la propuesta, como digo, es empezar a hacerme consciente de todas estos modos inconscientes y automáticos. Entonces, empezar a darme cuenta también de mi aspecto generador y de mi capacidad de empezar a generar recursos propios es lo que me va a hacer cambiar la situación, por ejemplo, de deuda, de no llegar a fin de mes y de empezar a tener cierta capacidad tal vez de ahorro si esto tiene sentido dentro de mi nueva perspectiva, simplemente como una opción de anticipación ante las necesidades futuras, que quizá esto es lo que hace diferente al rico del pobre, ¿no? Perdón, es esa capacidad de anticiparse al futuro, a las necesidades de futuro. Entonces, empezar a hacerme consciente de esta capacidad generadora que todos tenemos, porque, como digo, si tengo necesidad, también tengo capacidad. Tengo capacidad de generar, como digo, mis propios recursos y en ese camino también empezar a aprender a administrar esos recursos. Entonces, bueno, esto es un camino, también el camino del dinero es un camino de tomar conciencia para generar una mayor autoconciencia, para generar una mayor conciencia de dónde estoy, cómo estoy funcionando, empezar a salir de esos patrones repetitivos que quizá nos ponen a veces en una actitud de victimismo o en una actitud de fatalismo. En realidad, siempre, como digo,
me parece que es más interesante y más práctico empezar a tomar conciencia de nuestro propio potencial negativo y darnos cuenta de que tenemos también la capacidad de transformarlo en positivo y volvernos también en generadores de potencial, no únicamente en consumidores. Bueno, creo que he explicado espero que haya sido clarificador y haya sido útil, como siempre digo, este apunte sobre este tema del dinero y de la economía que al que más y al que menos nos trae de cabeza. Esto es un programa que empezó con un nuevo planteamiento que hice para mí misma y que, bueno, salieron estas perlitas de estas profundidades escondidas, llenas de pulsión y de necesidad, y que me parecieron unas perlas realmente valiosas que estaban ahí escondidas, y este es el programa, y por supuesto decidí compartirlo y, como digo, hacer este programa. Nada más, queridos amigos, si te gustó el programa puedes suscribirte a mi canal de Spreaker o de iVoox o a mi canal de YouTube Perlas del Vacío. Recordaros también, ya aprovecharé para recordaros que tenéis disponible en Amazon mis tres libros: el libro de cuentos, Crónicas desde el Vacío, cuentos para desdoblados, el libro de la enfermedad a la salud, de la enfermedad a la conciencia, y la última publicación, una novela de ciencia ficción con muchas perlas, además de entretenimiento. Abre mucho campo y da mucha información que seguro que te van a resultar muy útiles. Como digo, una novela de ciencia ficción titulada ahora me he quedado en blanca, pero lo voy a decir: La paradoja del tiempo. Es una aventura en realidad sobre el espacio-tiempo. Nada más, ahora sí, me despido de todos vosotros. Un saludo cariñoso y hasta el próximo programa. Adiós. Chao.